Llamo a esto estudios de liderazgo. Entonces, me gusta repasar estos estudios de liderazgo porque todos deberíamos seguir siendo estudiantes. Muchos de ustedes ya son líderes, pero esa es la clave, ser un líder estudiante. Siempre estudiar las formas de hacer más efectivo su liderazgo, más dinámica su comunicación, más expansivo su entendimiento, más profunda su compasión, un poco mejor su disposición a escuchar, entenderlo y convertirlo en algo valioso que pueden entregar y que ese mecanismo ahora empieza a trabajar mejor con cada año que pasa. Un líder estudiante. Y los líderes no son los únicos que necesitan ser estudiantes. Escribí aquí, el presidente necesita ser estudiante. Mark Hughes debe continuar siendo estudiante. Fue el fundador de la empresa, pero es el fundador estudiante. Es el presidente ahora, pero es el presidente estudiante. Continuamente busca maneras, ya sea de estilo, contenido, producto, presentación, entendimiento o un alcance mayor del que tuvo hace unos años. Mark siempre busca maneras de ser un líder más poderoso de la empresa. El director de la junta, qué responsabilidad tan increíble. Los primeros años cuando recibió el título, eso es una cosa, pero ahora, de una manera más madura, ve este puesto de director de la junta como un puesto increíble y responsable. Esas responsabilidades que no tenía cuando la empresa empezó, pero siguió siendo estudiante en todos los puestos. Y a su nivel, imaginen lo difícil que es seguir estudiando el arte, estar al día, no solo en la tecnología del desarrollo de productos, sino en refinar el plan de negocio y llevarlo a cabo en tantos países. La responsabilidad de liderazgo va desde arriba hasta abajo. Y estén donde estén hoy ustedes, yo estoy aquí en mi lugar como padre. Hay que ser un padre estudiante. Si son madres, felicitaciones. Les aconsejo que continúen siendo una madre estudiante. ¿Cómo podrían ser más efectivas como madre este año que el pasado? ¿Qué anécdotas nuevas pueden reunir que serían valiosas cuando puedan hablarles a sus hijos de retos o problemas específicos? Eso es continuamente ser un padre estudiante. Pero ahora, he aquí unos estudios de liderazgo y quiero darles la lista primero. Y luego regresaremos y repasaremos la lista y los veremos uno por uno. Aquí está el primero. Ser un estudiante de la posibilidad. Número 1. Luego, ser un estudiante de la oportunidad. La posibilidad es un estudio, la oportunidad es otro estudio. Luego, en tercer lugar, ser un estudiante de la capacidad. Está la capacidad de la empresa, está la capacidad de la organización. Pero hablaré más personalmente sobre su capacidad personal. Aprender a reconocer a otra gente que tiene una capacidad que nadie más ha alentado y ahora ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. También reconocer su capacidad personal. Haremos eso parte de nuestra lista. Aquí está el siguiente, muy importante, el estudio de lo inevitable. Algunas cosas en ciertos momentos son inevitables y repasaremos eso. Y el último es la racionalidad. ¿Cómo pensar rápido? ¿Cómo comprender problemas y desmenuzarlos y volver a armarlos de una manera rápida? ¿Cómo reflexionar algo y luego asegurarse de que encaje con ustedes, con su filosofía, con lo que quieren lograr? La racionalidad, un tema muy importante para estudiar. Esa es la lista, la posibilidad, la oportunidad, la capacidad, lo inevitable y la racionalidad. Empecemos con la posibilidad. Oí un sermón hace unas semanas. El joven Schuller, el doctor Schuller de la Catedral de Cristal, su hijo lo sustituía y daba un sermón. Y claro, yo he dado discursos ahí durante mucho tiempo, desde hace como 27, 28 años. Y siempre me interesa, en especial cuando el joven Schuller habla.
Ya saben, es extraordinario. Y aquí están las notas de su sermón. Voy a abreviarlo, pero creo que van a entender lo que voy a cubrir. Me pareció uno de los sermones más clásicos que había oído. Y tenía 3 puntos principales. No son 30, solo 3. Pero fueron muy clásicos y aquí están para que los anoten. Número 1. Si creen que es imposible, no lo es. Ese fue su primer punto. Punto número 2. Si creen que lo saben todo, no lo saben. Número 2. Este fue el número 3. Si creen que están solos, no lo están. Me parecieron unos puntos clásicos. Si creen que es imposible, no lo es. Si creen que lo saben todo, no lo saben. Si creen que están solos, no lo están. Bajo si creen que es imposible, no lo es, contó una historia única. Es la historia de Rich DeVos, fundador de Amway. Rich DeVos necesitaba un trasplante de corazón. Crítico. El joven Schuller dijo, mi padre fue a ofrecer una oración por Rich DeVos. Y cuando llegó, dijo, Rich, es difícil orar por esto porque para que tú tengas un corazón nuevo, alguien tiene que morir. Y dijo, bueno, supongo que oraremos para que se haga la voluntad de Dios. Ahora, avancemos en el tiempo. Rich DeVos recibió su trasplante de corazón. Esa es una parte de la historia. Pero ese es el resto de la historia que es asombroso. Después, y no hace mucho, Rich DeVos tuvo la oportunidad de cenar con la mujer que le dio su corazón. Dirán, eso es imposible. Cuando oí eso fue exactamente lo que yo dije. Fue exactamente lo que dijeron los fieles que oyeron el sermón. Imposible. Es imposible cenar con la persona que te dio su corazón. Esto es lo que pasó. Había una mujer que necesitaba, creo, un trasplante de hígado. Y muchas veces es mejor si el hígado y el corazón van juntos en un trasplante. Alguien que murió donó sus órganos. Esta mujer recibió el hígado y el corazón en un solo trasplante. Y su corazón sobró. Y su corazón se lo dieron a Rich DeVos. Y así fue posible que Rich DeVos cenara con la mujer que le dio su corazón. Una historia fantástica. Hace 20 años no podría haber pasado. Ahora es imposible. Decimos que es imposible, pero no lo es. ¿Quién sabe lo que la tecnología hará en los años venideros? ¿Quién sabe qué puede producir su fe? ¿Quién sabe qué puede hacerse? Fue un punto estupendo. Si creen que es imposible, no lo es. El siguiente punto fue clásico. Si creen que lo saben todo, no lo saben. Lo aprendemos a menudo. Desde que éramos jóvenes, quizá hasta el presidente, hubo veces en el camino donde creímos saberlo todo. Creímos que lo sabíamos todo. Creímos que lo dominábamos. Creímos que lo habíamos logrado. Creíamos que era segurísimo. Y en efecto, nos sorprendimos después de que no lo sabíamos todo. Creímos tener la respuesta a un problema, todas las respuestas. Pero resulta que en efecto no teníamos todas las respuestas. Siempre sorprendidos, creyendo que sabemos todo, que lo tenemos, y luego en efecto algo llega y nos demuestra que nos equivocamos, pero así crecemos. Y nuestro ego a veces quiere creer que si tenemos las respuestas, que alcanzamos el éxito. Y luego debe llegar un poco de humildad para demostrarnos que realmente no lo sabemos todo. Creemos saber todo de nuestro negocio, pero tenemos mucho que aprender. ¿Quién sabe lo que podemos hacer si continuamos con el aprendizaje? Eso fue un punto válido. Si creen que lo saben todo, no lo saben. Pero el siguiente fue bueno. Si creen que están solos, no lo están. Interesante.
El juramento de lealtad en Estados Unidos dice una nación al amparo de Dios. Como país, realmente lo creemos. Que en Estados Unidos, ya saben, no estamos solos. Y a veces completamente solos, y quiero decir sin compañía, no significa que están solos. La oración de alguien llega a ustedes. El espíritu de alguien llega a ustedes. La presencia de alguien, aunque no esté ahí, ustedes la presienten, la sienten. El teléfono suena, descuelgan, y algo les dijo que sería una llamada de alguien con el que habían querido hablar. Esa magia oculta de la que hablé en mi presentación en San Francisco siempre está ahí. De modo que sí creemos. Si creen que están solos, no lo están. A veces cuando termino un meeting o la extravaganza o alguna otra presentación, eso es lo que le digo a mi público. Les prometo que cuando parta mañana, no los abandonaré. Los llevaré conmigo en la mente y en el corazón. Y todos sienten que en efecto no los abandonaré. Y cuando me reúno con mis nietos y mis hijos, les cuento esa experiencia, la presencia de la experiencia, la dinámica de la experiencia, del lugar en el que nos reunimos. Todo eso me lo llevo conmigo. Y en especial el espíritu colectivo de todos los presentes que lo hizo tan inusual, me lo llevo conmigo. No solo me lo llevo en el avión de regreso a casa, sino vaya donde vaya. Y cada vez que cuento la historia, alguien se impresiona. Alguien se ve afectado porque no abandoné a mi público. Luego pregunto a menudo, ¿cuántos de ustedes tienen mi nombre en su cuaderno, en su diario? Todos levantan la mano. Luego digo, cuando nos vayamos y apaguen las luces y el lugar esté oscuro, iré con ustedes. Mi nombre está en su diario. Pero no solo mi nombre y no solo mis notas, espero, sino mi espíritu, mis buenos deseos, mi oración por ustedes. Quiero que mi presencia los siga. Y cuando le den a alguien las notas que tomaron de una de mis presentaciones, no solo estarán ahí las notas, sino el espíritu estará ahí. Este me pareció un punto excelente del joven Schuller. Si creen que están solos, no lo están. Primero está el estudio de la posibilidad. ¿Cuántas veces dijeron, cuántas personas en los últimos 20 años sobre el proyecto de Mark, de tomar esta historia increíble y nutritiva por todo el mundo? ¿Cuántos dijeron imposible? En serio, la lista sería sorprendentemente larga, en especial al principio. La lista era así de larga. A los que él invitaba se negaban porque les parecía que era imposible. ¿Cómo iba a ser que un joven de 23 años, que solo llegó al 9º grado, sin bachillerato, sin universidad, sin capacitación para administrar una empresa, cómo osaba decir, tengo un producto, lo llevaremos a todo el mundo? Dijeron imposible, no participaron. Se perdieron la oportunidad. Ser un estudiante de la posibilidad. Nunca sabemos en las manos de quién está la idea. Nunca sabemos en la cabeza de quién y en el corazón de quién está la idea. Si está en el de la persona correcta, puede pasar algo increíble. Hemos sido testigos de eso los últimos 20 años. Aquí está la siguiente. La posibilidad es un estudio. Déjeme terminar con el resto. Ser un estudiante de la oportunidad. La oportunidad significa primavera. Poder reconocer que es un buen momento. Esto fue parte de la percepción de los primeros distribuidores que hubo. Esta parece una gran historia. Mark parece increíblemente sincero. Este podría ser el momento oportuno. Eso fue allá, cuando las hierbas no eran el estudio mejor conocido, mejor diseñado, ni la superestrella del momento. Pero esos primeros distribuidores pensaron, quizá este es el momento, cuando no solo la nutrición de la que oímos es válida, sino también la nutrición con hierbas. Esta podría ser la hora, este podría ser el momento. Y lo reconocieron como primavera. Lo reconocieron como primavera porque Mark
les llevó la oportunidad económica cuando dijo, les voy a enseñar todo lo que sé y les voy a enseñar todo lo que aprenda sobre la marcha. Lo percibieron esos primeros distribuidores y dijeron, oigan, esta podría ser la primavera que hemos estado buscando, con todos los componentes para hacer la primavera única, y pasaremos por el verano y cosecharemos en el otoño. Aprovecharon el momento y eso deben hacer con la oportunididad. Ya sea que al momento sea alguien que ven ahí parado y ustedes digan, debería presentarme y contar mi historia, o al menos saludar y ver si la ventana abre una oportunidad nueva. Aprovechar el momento, no dejar que escape la oportunidad. Ser un estudiante del momento oportuno. Ser un estudiante de cuando se presenta el momento. Este podría ser el año. Los primeros 3 meses del próximo año para organizar el año 2000. Digan, voy a reconocer esto como una oportunidad nueva para echarle ganas los primeros 3 meses. Lo llamaré primavera. Crear una primavera artificial. En una sociedad industrializada es difícil saber cuándo es primavera, cuándo es verano, cuándo es la cosecha. A veces tenemos que fabricar una primavera. Cuando abrimos un país nuevo, es primavera. Pero si ustedes han avanzado y son distribuidores aquí desde hace mucho, solo creen una primavera y digan, durante 90 días será primavera. La llamaremos la campaña de primavera. Una campaña de reclutamiento a fondo, una campaña a fondo basada en los clientes que se llame primavera. Aprender a reconocer la oportunidad, ser un estudiante de la oportunidad. Aquí están los otros. Sigue la capacidad. La capacidad humana, si lo meditamos y pensamos con tanta historia que hemos dominado, de lo que los humanos han hecho en los últimos 6.000 años, y en especial aquello de lo que sabemos con más detalle, de los últimos 200 años, desde el nacimiento de Estados Unidos, para los que somos estadounidenses. Pero los últimos, digamos, 1.000 años del Renacimiento, de salir, espero, de la Edad Media, cuando hubo todo un estallido de libertad, de pensamiento, de oficios, de artistas, de genios, de música, toda una arquitectura única. Todas estas cosas comenzaron a despertar casi simultáneamente. Y en unos cuantos años, todo pareció estar florecido como un jardín variado, llamado el Renacimiento. Pero eso nos ayuda a entender, que la capacidad humana es simplemente increíble. Dado el momento indicado, dada la oportunidad indicada, dado el clima indicado, dada la estación indicada, los humanos pueden pensar, crear y hacer cosas extraordinarias. Eso es la capacidad general. En Herbalife hemos visto gente a la que nadie le dio una oportunidad, pero ninguna otra oportunidad había aprovechado su capacidad única. Estaba ahí, pero sin descubrir. Estaba ahí, pero sin aplicarse. Estaba ahí, pero perdida en la confusión. Estaba ahí, pero nadie la reconoció. Estaba ahí, pero nadie ofreció una mano y dijo, vengan, les enseñaremos. Nadie ofreció la oportunidad de decir, vengan, los reconoceremos. Los ayudaremos a empezar a construir. No tener esa oportunidad antes y tenerla ahora. Hemos visto cómo esas cosas extraordinarias le pasan a la gente, que según otros no tenían la capacidad, pero que en efecto la tenían. Ahora se despertó. Y una historia única que habla de la capacidad increíble de un estudiante universitario al que le iban a dar un gran premio. Era en matemáticas. Y era un premio increíble en matemáticas. Y la ceremonia fue muy especial. Y les diré por qué. Ese estudiante joven en su clase de matemáticas un día estaba cabeceando. Y cuando se despertó, la clase se iba. Así que juntó sus libros y se preparó para salir. Y luego levantó la mirada al pizarrón y vio 2 problemas matemáticos. Cuando vio los 2 problemas matemáticos en el pizarrón, pensó, es la tarea para la siguiente clase. Será mejor que los anote. Así que anotó esos 2 problemas matemáticos y luego salió apurado con el resto de la clase.
Cuando llegó a casa esa noche, empezó a analizar los problemas y dijo, son los problemas matemáticos más difíciles que he visto. Parece no haber respuesta. Y trabajó con los dos. Y literalmente casi se arrancó el pelo y dijo, al principio parecían simples. Puedo ver ahora que no hay respuesta. Pero finalmente, uno con el que había batallado mucho, finalmente encontró la respuesta o creyó tener la respuesta. Y guardó sus notas. Y cuando empezó la siguiente clase, le dio su trabajo al maestro. Y no se imaginó cuando le dio su trabajo al maestro. El maestro miró lo que había hecho. Y él dijo, anoté rápidamente esos dos problemas matemáticos. Batallé con ellos, no parecía haber una respuesta. Finalmente adelanté con uno de ellos y eso es lo más que puedo hacer. El maestro estaba estupefacto. Y fue porque el maestro había escrito en el pizarrón los dos problemas matemáticos que el mundo decía que no podían resolverse. Eran los dos problemas matemáticos que no podían resolverse. Y todos opinaban lo mismo. ¿Y quién lo iba a decir? El maestro lo verificó y, en efecto, había resuelto uno de los problemas que no podían resolverse. Y él recibió el premio increíble por haber resuelto ese problema. Esta es la parte única de la historia. Cuando anotó los dos problemas y los llevó a casa para resolverlos, no sabía que eran dos de los problemas matemáticos que el mundo no había podido resolver. ¡Qué historia tan fantástica! El genio humano es ilimitado. La posibilidad del pensamiento es increíble. Lo importante y lo mejor del pensamiento y del espíritu es que no tienen restricciones. No tienen, saben, no es como un cuerpo físico que se mueve a través del espacio y el tiempo. La velocidad tiene su límite. La velocidad de un avión tiene su límite. Incluso la velocidad de la luz tiene su límite. Pero esto es lo increíble. Un pensamiento y un espíritu viajan más rápido que la velocidad de la luz y tienen componentes que nada más puede igualar. La ley dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es imposible. Es uno o lo otro. Pero lo sorprendente es que cuando compartimos, recibimos. Instantáneamente se da y se recibe. Es extraordinario. Estas son las posibilidades del cerebro humano. La capacidad de pensar y de reflexionar, y de preguntarse y de descifrar las cosas. Eso es lo que quiero que descubran en este estudio. Su propia capacidad. Parte de ella la descubren sobre la marcha. Ahora, para terminar, aquí hay un par más. El siguiente es, como líderes, hay que ser estudiantes de lo inevitable. ¿Qué es inevitable? He aquí una escena. A 100 metros de la catarata del Niágara, en un bote sin motor y sin remos. Llamamos a esa escena inevitable. Se acabó. Si se encuentran en una situación lamentable como esa, están perdidos. A 100 metros de las cataratas del Niágara, en un bote sin motor y sin remos. Se acabó. Ya se terminó. Aunque no han caído por las cataratas, aunque esa experiencia aún no ocurre, están en esa situación lamentable y se llama inevitable. Hablo de este tema porque no les conviene estar en esas situaciones inevitables, causadas por su falta de cuidado, o lo que sea. En vez de encontrarse a 100 metros de las cataratas del Niágara, si alguien les hubiera descrito el ruido de las cataratas con detalle, río arriba, o que vio a alguien que llegó a ese punto inevitable y que se murió, de haberles descrito muchas de esas cosas, probablemente no se habrían descuidado y no habrían acabado en esa situación. Y de eso se trata la vida, de aprender de la experiencia de otros que fueron testigos o que vivieron esas situaciones inevitables. Debido a errores, a fracasos, a falta de cuidado, se encontraron en esa situación inevitable. Y efectivamente fue demasiado tarde.
Para John Belushi, llegó un momento en el que fue inevitable. Se había pasado de la raya. Cuando sus errores descuidados, su uso de drogas y todo el resto hicieron que llegara a cierto punto del que no se puede regresar. Se pasó de la raya. Hay que enseñarles a los hijos que hay ciertas cosas que son inevitables. El desastre es inevitable, la congoja es inevitable. Yo lo aprendí en economía. Descubrí al principio que uno podía ganar 5,000 al mes y quebrar. Y en ese entonces, 5,000 al mes era mucho dinero. Yo decía, ¿cómo puedes quebrar si ganas 5,000 al mes? Y la respuesta es simple, gasta 6,000. Y si ganan 5,000, es fácil gastar esos otros 1,000 sin darse cuenta. Se escapa, de modo que es fácil quebrar ganando 5,000 al mes. Solo gastas 6,000. Y es inevitable. Si no cambias tu proceder, si no lo reconoces a tiempo, si no llega alguien y toca la alarma pronto, en efecto, lo inevitable llegará. Gastarás más de lo que ganas. Un amigo mío dice, sabes, si tus salidas superan a tus entradas, tu mantenimiento se vuelve tu ruina y finalmente llega el momento en el que es inevitable. Así que no se encuentren ahí, sean estudiantes. Si mantengo mi rumbo actual, ¿a dónde me llevará? Si mantengo mis disciplinas actuales, ¿a dónde me llevarán? Y mi falta de disciplina acumulada durante un tiempo, ¿a dónde me llevará? Así que la clave es ser estudiante de lo inevitable para que no se encuentren en esa situación imposible donde cruzaron la línea y es demasiado tarde. El siguiente y último es ser estudiante de la racionalidad. Aprender a analizar las cosas con su mente. Generalmente, solo vamos a participar en algo que es importante si nos parece lógico. A veces lo que nos parece lógico nos deja un poco cortos del conocimiento que deberíamos tener para hacer muchas más cosas. Pero solo podemos movernos al paso que las cosas nos parezcan lógicas. A veces damos el paso por fe, pero nos parece lógico usar la fe. Nos parece lógico arriesgarnos. Nos parece lógico hacer la inversión primero y luego esperar la cosecha. Pero si no tiene lógica, si no es racional, probablemente no participaremos. Hay que aprender a estudiar nuestra racionalidad, lo que nos parece lógico. Esa es la mejor racionalidad. Se llama sentido común. A los humanos les brindaron la capacidad extraordinaria de usar su cerebro para inventar lo que llamamos sentido común. ¿Verdad? Sí, he oído todo esto, pero el sentido común me dice que parece una historia exagerada, no una historia real. Me lo dice el sentido común. Así que parte de ello es confiar en su sentido común, pero también estar dispuestos a expandir su sentido común. Lo que parecía ser sentido común hace 5 años se quedaba corto. Ahora entiendo el sentido común, pensarlo de este modo y de este modo. Este tema de la racionalidad es de vital importancia. Estaba leyendo un libro llamado Think and Grow Rich, Piensa y vuélvete rico, y tenía una lista de lo que Napoleón Hill consideró una buena lista de las cualidades y los atributos más importantes de ser líder. Y me pareció una lista tan buena que hice la lista con mis notas. Y ahora la meta es que yo lleve mis notas hasta sus notas, para llevarlo de mi mente a la de ustedes, para que no pare con ustedes, para que lo que compartamos hoy se pase a otros y a otros. Por eso hago lo que hago. Es un gran placer para mí afectar a gente que puedo ver, a quien le doy la mano, a quien saludo, a un público que puede verse. Pero también sé del público que no veo, que se ve afectado por lo que hacemos. Ahora tengo la oportunidad de hacer eso. Y creo que para ser efectivo con todos ustedes hoy, y que se lo cuenten a mucha gente más allá de la que yo puedo ver, es una oportunidad emocionante para mí. Dejen que les dé esta lista. Es una lista muy buena. Napoleón dijo, número 1, un líder necesita valor inquebrantable.
No sé si estoy totalmente de acuerdo con lo de inquebrantable, porque a veces nuestro valor flaquea un poco. Ya saben, se dobla, pero no se quebranta. El valor se acumula y luego se tienen las dudas que llegan de pronto y buscamos más adentro ese valor que vence a nuestras dudas y temores. Probablemente debatiría un poco con Napoleón sobre el valor inquebrantable, porque a veces el valor flaquea, pero mientras permanezca ahí, mientras esté ahí para servirlos, el valor para hacer lo que no creyeron que podrían hacer, el valor para entrar en territorio que quizá sea desconocido, el valor para hablar con alguien al que no conocen, el valor para intentar hacer una reunión, el valor para dar su primer testimonio, el valor para resolver problemas que antes no podían resolver. Ese tipo de valor. El valor para ponerse de pie cuando su rincón está oscuro, el valor para hacerlo cuando parece que les va mal, el valor para intentar tener un buen día durante un mal día, ese tipo de valor. Flaquea un poco a veces, sí, porque a todos nos asaltan las dudas. Todos tenemos temores pequeños que llegan de pronto. Esa es la naturaleza de la vida. Pero de eso se trata la fe, de eso se trata el valor, de servirnos cuando nuestras dudas no nos sirven de mucho. La fe para vencer el miedo y el valor para vencer las dudas. Pero es una buena cualidad, un buen atributo de un buen líder. El valor inquebrantable. En segundo lugar, Napoleón dijo el autocontrol. Eso desde luego es la esencia de la vida misma, el autocontrol. Porque todos tenemos una guerra. En el mundo, la guerra entre la libertad y la tiranía. En el cuerpo, la guerra entre la salud y la enfermedad. La lucha existe. La lucha entre la luz y la oscuridad. La lucha entre el bien y el mal. Yo lo llamo los contrarios en conflicto. Y en cuanto nacen en este mundo, en cuanto se encuentran y se descubren en este planeta que gira y va a alguna parte, saben que esto existe. Para ser una sociedad civilizada, debemos llevar el lado oscuro de nuestra naturaleza a un rinconcito y dejar que florezca el lado positivo. Muy al principio debemos aprender a hacer uso del autocontrol. El poder es maravilloso, pero debe usarse debidamente. Debe usarse para beneficiar, no para la destrucción. Así que el autocontrol es necesario para ser un líder fuerte, para que puedan convertirse en el mejor ejemplo. El ejemplo de tener controlado su genio, de tener ese lado oscuro de su naturaleza bajo control. El mejor ejemplo de elegir palabras prudentes y de no ser descuidados. Ese tipo de control. Control de su apetito. Control de sus deseos. Para que encajen en el lado positivo de la vida y no en el negativo. El autocontrol es muy importante. Luego dijo que un líder debe tener un agudo sentido de la justicia. Es muy cierto. Nos familiarizamos con la justicia incluso desde muy pequeños. Cuando ciertas cosas que pasaron o que nos hicieron, algo nos dijo que eso no estuvo bien. Alguien nos hizo mal. Tenemos ese sentido del bien y del mal y empieza a temprana edad. Luego debemos tener ese sentido de utilizar lo que está bien y mal para desarrollar el sentido de la justicia. El sentido de ser justos, el sentido de estar del lado positivo, del lado correcto, para minimizar los errores. Hay que tener un sentido de la justicia. Hay que tener justicia cuando se crea una organización. Ya saben qué es lo justo, cuál es el equilibrio bueno. De otro modo, la empresa no puede funcionar. De otro modo, tenemos lo que llamamos en el sentido político anarquía, donde no hay justicia, donde la fuerza manda, el poder manda, no la ley, no la regla, no lo correcto, sino el poder.
Y todos descartaríamos eso. Ha sido una catástrofe en los últimos 6.000 años para los gobiernos que recurrieron al poder en vez de a la democracia, que recurrieron a la intimidación en vez de a la libertad. Y todos sabemos el precio terrible que eso conlleva. Tiene un precio no solo políticamente en un país o alrededor del mundo, sino incluso en la empresa. Tiene un precio en la escuela el que un maestro sea injusto. Tiene un precio trabajar en un equipo donde alguien es injusto o donde el liderazgo no es justo en la administración de la justicia. Así que esto es cierto, un agudo sentido de la justicia y de lo que es justo y correcto. Parte de esto lo aprendemos sobre la marcha. No se tiene todo el primer año, no se tiene todo el segundo año, el tercer año. Después de todos los años que yo he, ya saben, vivido, tanto como ser humano como empresario, aún trato, incluso a mis años, de decidir qué es lo mejor, qué es lo justo, qué es lo correcto, para brindarle un equilibrio a la vida y tener cimientos fuertes para el futuro. Así que opino lo mismo que Napoleón. Una buena idea, un sentido de la justicia. Aquí hay otro, dijo, seguridad al decidir. La indecisión es la ladrona de la oportunidad. Si no se deciden, la oportunidad podría escaparse. Si no deciden lo que harán hoy, el día podría escapárseles y no son muy efectivos. En mis viajes más recientes hablé del manejo del tiempo y esta es una de las mejores ideas al respecto. No empiecen el día hasta que lo tengan terminado. ¿Es posible terminar el día antes de empezarlo? Sí. Si no lo terminan, si no tienen cierta idea, cierto plan bueno, efectivamente el día se escapa. Y por la mañana dicen, veamos, ¿qué hago ahora? Por la tarde dicen, el tiempo se me escapa, ¿qué hago ahora? Y ya se perdió la mayor parte del día. La mayor parte del día se escapa, no se usa, y eso no les funciona, porque no tomaron esas decisiones al empezar el día. Las decisiones que tomamos al empezar nuestra vida a veces son para siempre. Las decisiones tempranas que tomen sobre lo que van a hacer en la vida, en lo que respecta a Herbalife, son de vital importancia. Si las descuidan y no las toman, efectivamente el tiempo se pasa y la oportunidad a veces se reduce y pasan mucho tiempo poniéndose al corriente porque no tomaron esas decisiones temprano. Son las decisiones al empezar el día, son las decisiones al empezar el mes. Son las decisiones al empezar el año las que determinan en gran medida el tipo de año que tendrán. Las decisiones que toman en los primeros días de su matrimonio a veces son las que afectan el matrimonio durante toda la vida. Las decisiones que toman en cuanto ven una oportunidad, lo que van a hacer con ella, hasta dónde la llevarán, qué significará para ustedes en los años venideros. Esas decisiones tempranas son de vital importancia. Luego necesitamos decisiones para corregir las decisiones malas, para superar nuestros errores. Es posible, claro, que todos tomemos decisiones poco sensatas y al final de un año, de una semana, de un mes, de unos años, digamos, esa decisión me costó demasiado. Me costó mucho tiempo, me costó mucho dinero, me costó una buena relación, me costó la oportunidad de ser productivo. Pero mientras estén vivos, hay la posibilidad de usar el poder de las nuevas decisiones para corregir los errores de las malas decisiones del pasado. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero Napoleón tenía razón. Hay que ser seguros al tomar decisiones para no perder la oportunidad y aprovecharla. Aquí está el siguiente. Napoleón Hill dijo, un buen líder tiene planes en firme. ¿Cuán importante es eso? Opino lo mismo que Napoleón. Hay que tener planes buenos. Un plan más. El plan para su desarrollo personal. El plan para ser mejor este año que el pasado. El plan para tomar las clases, para asistir a los talleres, para hacer todo lo que puedan para mostrar un avance personal. No solamente avance económico. No solo el avance de tener un auto más o una casa más, sino el avance de la personalidad, el avance de la aptitud de comunicarse, el avance de la aptitud de reclutar,
el avance de cómo tratar a la gente, el avance en usar su influencia para que multiplique su poder por 5, por 10, en vez de que sea lo que era. Necesitan ese tipo de planes. Un plan para el crecimiento personal, para el desarrollo personal. Un plan para llegar a ser todo lo que pueden ser en los años venideros. Hay que tener planes buenos. Lo que sigue. Napoleon Hill tenía un buen dicho. Fue algo que mi padre decía y me lo enseñó como una buena filosofía. Dijo esto: un buen líder tiene el hábito de hacer más de lo que le pagan. Qué increíble filosofía. El hábito de hacer más de lo que les pagan. Es lo que llamamos el servicio que dan, como semillas en la tierra, que no traen la cosecha de inmediato, sino la cosecha en un futuro. Es como poner el capital en el capitalismo. Hacer más de lo que les pagan significa que se preparan para ascender, porque si hicieron más de lo que les pagan, hicieron una inversión. La persona promedio pensaría: si hago más de lo que la empresa requiere, me están explotando. No me pagan ese tiempo extra, esa atención extra. Pero no deben verlo así. Deben decir: llego más temprano y me quedo más tarde, como una inversión en mi futuro, porque quiero ese tipo de reputación. Quiero que ese tipo de filosofía funcione en mi vida. Hagan más de lo que les pagan. Así que hagan más de lo que les pagan al principio. A mí me ha ocurrido hacer la inversión. Cuando empecé a dar charlas hace 36 años, hablaba en clases de bachillerato, universitarias, clubes de servicios, y lo regalaba todo. Iba y hablaba gratuitamente. ¿Da una charla en un desayuno, señor Ron? Yo decía: claro. ¿Podría dar una charla para este club? Yo decía: claro. Y todo eso al principio era gratis. Principalmente porque había hecho mi fortuna, no necesitaba el dinero. Lo hice gratis, pero miren lo que me ha dado. El dar ese tipo de servicio en esos primeros días. Finalmente me llevó al negocio y me llevó a una empresa. Di un seminario hace todos esos años aquí en Los Ángeles y Mark Hughes estaba entre el público. Así que no se preocupen por lo que no les pagan. Solo den el servicio con la visión del futuro de que volverá multiplicado si tienen este tipo de hábito, este tipo de filosofía. Lo que sigue. Napoleon Hill hablaba de la personalidad. Necesitan una personalidad grata. Su personalidad tiene muchas partes. Una es su personalidad en el trabajo, el tipo de conducta, el tipo de actitud que necesitan, en especial en público. Pueden ser un poco descuidados con algunas cosas quizá en privado, pero en público cuenta mucho en su cheque, cuenta mucho en construir su negocio para el futuro, su personalidad. Pero tienen que recordar esto también: desarrollen su personalidad en privado para que les sea útil en público. A veces tenemos la idea equivocada: puedo descuidarme con estos cuantos y ser más cuidadoso cuando tenga 1000. Pero no funciona de ese modo. Ser descuidados con unos cuantos se meterá sigilosamente en su presentación ante 1000 personas. La influencia que tienen uno a uno es lo que cuenta. Dicen: solo hablo con 2 personas, no importa tanto. Es cuando importa en realidad, porque si practican bien ahí, usando su personalidad, su influencia para atraer la atención de alguien, para que los escuchen, para que participen, la personalidad de la cual dicen: me gustaría estar con esta persona. Es poco común, no es como la persona promedio que conozco todos los días. Ese tipo de personalidad. Pero hay que practicar entre bambalinas, hay que practicarlo uno a uno. Y si son efectivos 1 a 1, 1 a 3, 1 a 5, les aseguro que eso los preparará para desempeñarse con el tipo de personalidad, de carisma, que se granjea al público al estar frente a 500, a 1000, a 5000. Este es un buen punto: mejorar su personalidad. El mejor obsequio que le pueden dar a alguien es el obsequio de la atención. La atención es muy poderosa.
De joven conocí a Nelson Rockefeller, de los más ricos de Estados Unidos en esa época. Ya murió, pero era un individuo único. Fue candidato a vicepresidente de los Estados Unidos. Y yo fui a donde él daba una conferencia de prensa y me acerqué lo suficiente para que cuando saliera yo pudiera acercarme. La seguridad no era tan estricta en ese entonces. Tuve oportunidad de darle la mano y decir: «Señor Rockefeller, soy Jim Rohn». Y lo que más recuerdo fue la atención que me puso. Con las luces de las cámaras y con todo el mundo alrededor, me miró directamente y dijo: «Jim Rohn, ¿de dónde eres?». Dije: «Idaho». Dijo: «Me gusta mucho Idaho. Es uno de mis estados favoritos del país». Y durante unos cuantos segundos me prestó atención, me dio la mano. Nunca olvidaré el apretón de manos, uno de esos que valen millones. Nunca olvidaré la atención que me prestó esos pocos segundos. Fue poderoso. Me dejó una impresión que me ha durado hasta hoy. Por eso me acordé de contarlo. Ustedes pueden aprender a hacer lo mismo. Usen su personalidad, su influencia, den el obsequio de la atención. Aquí está el resto de mi lista, ya que vamos a terminar. Luego Napoleón Hill dijo: un líder necesita compasión y comprensión. Hay que desarrollar eso temprano en nuestras vidas. Durante toda la vida hay que considerar a los menos afortunados que nosotros, a los que necesitan ayuda. Y ahora aprendemos a considerar a los que necesitan una oportunidad, a los que necesitan un cambio en su bienestar, a los que necesitan un cambio de vida y de estilo de vida. Esa compasión y comprensión llevaron a Mark Hughes a construir la empresa. Se necesitó ese tipo de comprensión, ese tipo de compasión, ese tipo de sentimiento profundo. Y Mark entendía lo que significaba ser pobre, entendía lo que significaba carecer, entendía lo que significaba tener poco dinero, pocos recursos. Entendía lo que significaba la falta de una educación formal. Sabía que todo eso faltaba. Y en vez de llorar, dijo: lo que haré es cambiarlo por mí. Y luego ayudaré a otros que tienen el mismo reto. Falta de educación, falta de dinero, falta de recursos, falta de buena salud. Llenos de dificultades que no pueden resolver. Yo resolveré las mías y luego seré fuerte y tendré la aptitud para ayudar a otras personas. Ese tipo de cualidad de liderazgo es muy poderosa. Ese tipo de comprensión. Aquí está el siguiente. Un líder debe tener, según Napoleón, un dominio de los detalles. Es muy cierto. Todo puede perderse solo con un par de detalles pasados por alto. En el viaje a la Luna todo tiene que funcionar, ¿cierto? Hay varios miles de partes móviles. Hay miles de partes en el proyecto de ir a la Luna y volver. Y todas tienen que funcionar. No puede funcionar el 10%, el 90% o el 80%. Todas tienen que funcionar. Y luego están los sistemas de respaldo, por si algo sale mal, para respaldarlo. Ese tipo de dominio de los detalles es de vital importancia. El drama está en los detalles. Pero eso también es importante en los detalles de su día, los detalles de su negocio, los detalles de la buena comunicación. Dominen los detalles. Un buen consejo de Napoleón Hill. Aquí están los siguientes tres. La disposición a asumir toda la responsabilidad. Asumir la responsabilidad al 100%. Mark dice: lo que me pasó podrá no haber sido mi responsabilidad, pero lo que hago al respecto es mi responsabilidad. Me han pasado cosas, la gente se aprovechó. En sus primeras experiencias de negocios se aprovecharon de él. Algunos escaparon con el dinero, le cargaron el muerto a él. Dijo: eso fue lo que pasó y yo no fui responsable de lo que pasó. Pero soy responsable de decirme: ¿qué voy a hacer sobre lo que pasó? Si el granizo destruye la cosecha del granjero, él no fue responsable. Pero su responsabilidad comienza cuando se acaba el granizo, cuando se pregunta: ¿qué hago ahora? Ya que se acabó la catástrofe, ya que el daño está hecho, ¿qué debo hacer al respecto? Y una filosofía que yo he enseñado no es lo que les pasa a ustedes lo que determina su futuro, sino es lo que hacen sobre lo que les pasa lo que determina su futuro.
Y una parte principal es aceptar toda la responsabilidad. Si tienen una organización, hacen reuniones y son los líderes, la responsabilidad termina con ustedes. Alguien más podrá meter la pata, cometer errores. Aún es responsabilidad de ustedes. Las cosas que no están bajo su control, comprensible. Pero lo que hagan al respecto, cómo lo arreglen, la diplomacia que usen, la estrategia que usen, es el tipo de responsabilidad que depende de ustedes. También deben ser responsables de su futuro. Nadie lo arreglará. Nadie más lo diseñará. Nadie más llegará y dirá, oye, me aseguraré de que todo te salga bien. Ustedes tienen que tomar todos los consejos, los testimonios, la enseñanza, la capacitación, la influencia, y ustedes deben tener la responsabilidad de diseñar su vida. Pueden diseñar una vida de prosperidad, o pueden diseñar una vida nada más para ir pasándola. La responsabilidad les pertenece a ustedes. Aquí están los últimos dos. El siguiente es la cooperación. Aprovechamos las ideas de los demás, aprovechamos los consejos de otros, aprovechamos el entusiasmo de los demás, aprovechamos los testimonios de los demás y aprovechamos la disposición a crecer de los demás. Ese tipo de cooperación ha creado a Herbalife. En esos primeros días, Mark reunió al grupo, Jerry Cvitanovich, Doug Stuntz, el resto, e hizo planes para cooperar. Dijo, ¿quién sabe qué tipo de reuniones poderosas tendremos al trabajar juntos? ¿Quién sabe a cuántos afectaremos? Incluso enseguida al trabajar juntos. Tú haces esta parte, yo haré esta parte. Juntos haremos que funcione y pondremos las cosas en marcha. Hay una frase que dice, si dos o tres coinciden, nada es imposible. Si coinciden en un proyecto, si coinciden en una visión, si coinciden en cómo llegar ahí, en serio, nada es imposible. Nada se interpondrá en su camino. Solo dos o tres. Lo emocionante de Herbalife es que ahora tenemos más de dos o tres. El equipo del presidente está bien poblado. Incluso el equipo del presidente crece. El equipo millonario tiene cifras y poder enormes. Y la cooperación entre todos en los equipos de los tabuladores, como distribuidores, oficina central, personal de apoyo, el piso 15. Vengamos de donde vengamos, si cooperamos no hay nada que no podamos hacer. No hay nadie a quien no podamos afectar. No hay ningún país en el que no podamos meternos con esta historia increíble. La cooperación. Por eso estoy aquí. Quiero hacer mi parte, la HBN, transmitir algunas ideas, darles algunas notas que tomar, algo que pensar y reflexionar, algo que hablar con la gente con la que se juntan y con quien crean su negocio. Ese tipo de cooperación hará que este sea un año poderoso. Nos llevará a los 2.000 millones, 3.000, 5.000 millones, pero nos llevará mucho más allá de esas cifras. Nos llevará a un lugar de honor, de respeto, de prestigio, de influencia, de sentirnos bien sobre nosotros mismos, por el trabajo arduo al cooperar unos con otros. Yo quiero cooperar con ustedes al ayudarlos a crear sus negocios. Todos cooperamos con el sistema de apoyo de Herbalife. Vamos en camino. Tendremos los miles de millones. Tendremos las anécdotas. Tendremos las experiencias. Aquí está el último. Napoleón Hill dijo, un gran atributo del liderazgo es la visión. La visión tiene muchas partes. Una visión para que sigan su propia senda. Una visión para ustedes. Una visión para su futuro económico, para su bienestar. Una visión para su riqueza. Una visión para que ustedes se enganchen y hagan algo con ella. Una visión para su familia. Porque la visión ahora debe elevar a otros igual que a nosotros. Adivinen con qué cuenta nuestra familia. Con que podremos ver cosas que al principio ellos no podrán ver. Con que podremos ver más allá en el futuro de lo que ellos logran ver. Lo mismo pasa con su organización, los que los rodean. Cuentan con su visión. Quizá ustedes llevan ahí más tiempo que ellos. Quizá ustedes llevan ahí mucho más tiempo que ellos y acudirán a ustedes para que los ayuden a ver cosas que ellos no pueden ver al principio. Y si ustedes lo hacen, desarrollan ese atributo de liderazgo, tendrán un efecto muy drástico en su organización. Será increíble. Una visión para ustedes, una visión para su familia, una visión para su organización, una visión para la gente que los rodea.
El viejo profeta dijo, sin visión, morimos, perecemos. Al menos que podamos ver el futuro, la vida pierde su significado. A menos que podamos ver más allá que donde estamos por el momento, no hay razón para la fe, no hay razón para la actividad. Pero si desarrollamos esta aptitud más allá de todas las demás, en serio nos ayudará a afectar a la gente porque querrán estar a nuestro alrededor debido a nuestra visión del futuro. No solo la visión a corto plazo de lo de esa semana, mes, año, sino a largo plazo, como la de Mark al llevarnos a los 5,000 millones. Ustedes pueden tener la visión de que llevaremos su organización al futuro y bendeciremos a todos con éxito. Te diré algunas palabras clave para que las pienses. Esta es la primera, agradecimiento. Esa es la número 1. Primero que nada, tienes que agradecer lo que ya tienes. El agradecimiento es único. Nos podemos abrir para recibir más si primero apreciamos lo que ya tenemos. Estar agradecidos por donde estamos en este momento de la historia. Estos son grandes momentos en la historia del mundo. Es increíble. La democracia está floreciendo. La libre empresa se está difundiendo. Es emocionante. Democracia, libertad, libre empresa. Agradecer todo eso. Agradecer nuestra suerte, agradecer nuestras oportunidades. Apreciar todo lo que fue necesario que sucediera para llegar a esto. Ese sentimiento de agradecimiento nos hace únicos, nos hace atractivos en el mercado. Sabes, no es fácil agradecer. Es fácil sentarse a desayunar sin pensar en cómo llegó la sal a la mesa. Un sentimiento de agradecimiento. La sal con la que tan desparpajadamente sazono los huevos por la mañana. Si me pusiera a pensar, ¿de dónde salió esa sal? ¿Por cuántas manos pasó antes de llegar a mi mesa? ¿Quién se partió la espalda para extraerla de las minas de sal? ¿Quién la empacó y la transportó? ¿Por cuántas fases pasó antes de final y cómodamente llegar a mi mesa para que yo la tome y sazone los huevos? Ese sentimiento de respeto reverencial y agradecimiento. No hay nada como eso. Te hace atractivo mostrar agradecimiento por lo que te rodea, agradecimiento por la contribución de otras personas, apreciar todo lo que se necesita para que cada uno seamos exitosos. No puedes obtener el éxito tú solo. No puedes hacer tu fortuna tú solo. Se requiere de muchas, muchas manos, muchas voces y muchas personas para lograr nuestra historia de éxito. Por ende, el agradecimiento. Mi sentimiento de agradecimiento ha aumentado, sobre todo en esta última parte por todo lo que me ha sucedido. Siento un mayor agradecimiento hacia mis padres por haberme dado un inicio tan maravilloso en la vida. Fui hijo único, ellos me dedicaron mucho tiempo. Fue increíble. Ahora siento el efecto de sus actos. Al pasar por todo tipo de retos y de oportunidades en mi vida, aún siento el ancla que me mantiene firme derivado de lo que me enseñaron y de las ideas que compartieron conmigo. Del hecho de que me querían, del hecho de que me dieron un cimiento increíble, hoy me sigue ayudando y lo agradezco. Agradezco a todos los que se han vuelto mis amigos especiales, ya que no tengo hermanos ni hermanas, he tenido hermanos sustitutos y algunos me han asesorado cuando más lo necesitaba. Algunos se aferraron a mí cuando tuve épocas difíciles y oscuras. Tengo un renovado sentimiento de agradecimiento por eso. Agradecer lo que tenemos nos deja un buen sabor de boca. Lo que hace es abrir los canales, nos prepara para recibir aún más. Así pueden entrar las nuevas ideas. Si la persona agradece lo que ya tiene, lo que le ha dado apoyo y lo ha hecho tan exitoso como es en ese momento. Entonces, primero el agradecimiento. El segundo es la comprensión. La capacidad de entender qué es lo que tenemos en las manos. Eso es vitalmente importante. Hay algunos que nunca reconocen lo que tienen en las manos. Y lo sabemos porque es evidente por lo poco que hacen con ello. Si supieran lo que tienen, si comprendieran el poder que les ha llegado, si supieran lo que tienen en las manos, en su posesión, cambiaría su vida entera. Primero que nada, modificaría su actitud. En segundo, les daría una visión del futuro que nunca habían tenido.
Simplemente el sentimiento de reconocimiento, de comprensión, de entendimiento. Todos tenemos la capacidad de hacer eso, de entender y comprender lo que tenemos. Te pido que reevalúes lo que tienes en las manos. Piensa en las partes de las que se compone esta oportunidad. La gente, el producto, la oportunidad. La lista de las cosas que ya tienes en las manos para utilizar como método para transformar tu vida y construir tu futuro. Mucha gente tiene sueños, pero no se atreve a soñar demasiado porque no tiene ni el método ni la manera. No tiene la oportunidad, no tiene las herramientas a mano, no tiene la influencia. No tiene la capacitación, no tiene las enseñanzas, no tiene las clases como nosotros, no tiene la ventaja de la experiencia de otros como nosotros. Cuando observamos todo eso, deberíamos de esmerarnos mucho para comprender lo que tenemos. Porque cuando veamos realmente lo que tenemos en las manos, seguramente multiplicaremos lo que hagamos con ello en el futuro, por 2, por 3, por 5, por 10. Entonces, esa es una palabra clave para desarrollar el liderazgo, comprensión. Esta es la siguiente palabra, oportunidad. Tienes que ser capaz de ver la oportunidad que te rodea, la oportunidad donde estás, la oportunidad de la gente que puede usar los productos que tienes y que podría utilizar tu oportunidad en cuanto al plan de mercado, ver la oportunidad. Si nos cegamos ante la oportunidad, no importa cuán valiosos sean los productos y no importa cuán valioso sea el sistema. Si no puedes ver la oportunidad, se empolvará, se desperdiciará. Tienes que ver la oportunidad en cada persona que conoces. Esa podría ser otra persona, podría ser otro Mark Hughes, o podría ser otro miembro futuro del equipo del presidente. Aprende a reconocer la oportunidad que te rodea. Es fácil andar muy ocupado y casi cegado y pasar sin ver lo que es posible y lo que tienes a la disposición. La razón por la que estoy aquí hoy es porque vi la oportunidad, una oportunidad de ampliar mi visión, de afinar mis aptitudes, una oportunidad de conocer personas, una oportunidad de ir a sitios a los que nunca he ido, una oportunidad de ser valioso para una institución, una oportunidad de mejorar mis poderes y mi desarrollo para poder servir a otras personas. Reconocí esta oportunidad, por eso estoy aquí hoy, por eso te estoy hablando hoy. Si no hubiera visto la oportunidad, se hubiera pasado sin ver por estar haciendo otra cosa mediocre. Pero heme aquí en una posición espléndida y muy poco común. Tengo la oportunidad de usar mi experiencia, influencia y aptitudes para tocar las vidas a futuro de millones de personas. Vi la oportunidad, la aproveché. Y quiero que tú también puedas hacerlo, que puedas ver la oportunidad. Ahora la que sigue es la integridad. A medida que organizas tu vida con lo que tienes, hay algo que tienes que mantener y eso es tu integridad. Es el conjunto de esas cualidades internas con las que no transigues. Esas cualidades internas que te mantienen firme, aun cuando todo se derrumba a tu alrededor. La integridad te ayuda a conservar tu carácter. Es todas esas cualidades que te dan la posibilidad de ser mejor de lo que eres ahora, de ser mejor en el futuro. Ser íntegro contigo mismo. Ser íntegro en la manera en la que haces negocios. Ser íntegro en la forma en que operas y llevas a cabo los asuntos del día. Eso es de vital importancia para desarrollar el liderazgo. La siguiente palabra es la moralidad. Hay una forma correcta y una forma incorrecta. Hay una forma de hacer bien las cosas y otra de hacerlas mal. La civilización es sencillamente una cuestión de reprimir el lado oscuro de nuestro ser y de apelar al lado brillante y positivo de nuestro ser. Eso se convierte en una especie de código moral para no ceder a la tentación de hacerle algún mal a alguien, sino apelar al lado más elevado de nuestro ser. El presidente Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, dijo: ojalá que hagamos caso a los mejores ángeles de nuestro ser. Apelar al lado elevado. Eso significa, por supuesto, que la moralidad sí es importante, al igual que el bien y el mal.
Trabajemos constantemente para desarrollarnos en el lado moral, para hacer lo correcto. Uno de los mejores maestros de moralidad es tu conciencia. Esa vocecita interior que te dice, ya cruzaste la línea, que te dice, no es la palabra correcta para usarla. Esto no sería para mejorar nada, no todos saldríamos ganando. Esto destruirá algo, esto no se desarrollará. Hay que escuchar a esa voz interior para continuar por un camino moral. Es el reto que Mark tiene, es el reto que tiene la compañía, es el reto que todos tenemos, seguir por el camino moral de hacer lo correcto. La moralidad del plan de mercado. Hacer lo correcto es muy importante. No hay necesidad de transigir con esa postura y sentirse tentado a hacerlo mal. Esta es otra. Gente. Es una de las palabras más importantes en el vocabulario del liderazgo. Es importante que entiendas esto. Donde está la gente, está la fortuna. De hecho, podrías intercambiar las dos palabras. Fortuna, gente. Gente, fortuna. La fortuna no está en extraer oro de la tierra, porque el oro por sí mismo no tiene ningún valor. Nada tiene valor a menos que un ser humano le dé valor. ¿Qué valor tiene el oro? No es comestible. ¿Qué valor tiene todo lo demás, a menos que un ser humano se lo dé? Hay que entender que la fortuna está en la gente. Sí, nos dedicamos al negocio de proveer productos, pero realmente nos dedicamos al negocio de la gente. Conseguimos clientes que son gente y distribuidores que son gente. Un banquero me dijo, me dedico al negocio de los bancos. Y le pregunté, ¿acaso te pide un préstamo una corporación? ¿Acaso los bancos, las oficinas, las sillas de las oficinas y los sistemas de la corporación piden el préstamo? Respondió, no, alguien de la compañía viene y hace la solicitud de préstamo y yo le hago el préstamo a la compañía. Entonces le dije, en realidad te dedicas al negocio de la gente, no te dedicas al negocio del banco o del dinero, te dedicas al negocio de la gente. Y lo mismo es cierto para nosotros, nos dedicamos al negocio de la gente, un sentimiento de agradecimiento. La primera vez que conocí ese tipo de negocio a la edad de 25 años, me dije, si la gente a la que le puedo presentar el negocio es ilimitada, me volveré rico. Porque algo me dijo, aunque en ese entonces no había estudiado, algo me dijo que si encontraba alguna forma de beneficiar a otras personas, podría ganar dinero, y que si lograba que alguien más beneficiara a otros, la compañía también me enviaría alguna compensación. Cuando hice la pregunta, ¿cuántas de esas personas puedo involucrar en el negocio? Y respondieron, tantas como quieras, dije, entonces me haré rico. Algo me dijo, debo de haberlo heredado de mis padres. Mi primera capacitación decía, la fortuna está en la gente. Eso es lo que más tienes que cuidar en tu negocio. Claro, cuida tu dinero, sí. Cuida tus sistemas. Cuida la organización. Cuida las reuniones. Cuida los detalles. Pero te diré qué tienes que hacer si quieres hacer una fortuna. Cuida a tu gente. Porque la fortuna está en la gente. Si la ayudas a crecer, te ayudará a crecer. Si la desarrollas debajo de ti, te elevará. Puedes elevar las ventas, pero luego caen. Puedes elevar el volumen, pero luego cae. Eleva a la gente y no caerás. Tendrás los cimientos, estarás preparado para el futuro. Palabra clave. Esa es otra palabra clave para desarrollar el liderazgo. Poder. Entender el uso adecuado del poder humano. El poder empieza desde la infancia, cuando un niño domina a otro y hay que educarlo. Porque no se trata de dominar, se trata de cooperar. Tenemos que reprimir la tendencia a hacer uso inadecuado de nuestro poder. Pero todos ustedes a los que me estoy dirigiendo tienen el poder. Tienes el poder de transformarle la vida a alguien. Tienes el poder que radica en tu lenguaje y en tus palabras. Tienes el poder que radica en tu personalidad. Tienes el poder de tu temperamento. Tienes el poder de tu lenguaje. Tienes el poder para ayudar a la gente a ver cosas que nunca había visto. Es probable que si logras que alguien vea algo que nunca había visto, quiera hacer algo al respecto. Si logras que vea lo que tú ves, probablemente haga lo que tú has hecho. Tomar la decisión, empezar, crecer, desarrollar las aptitudes y estar entusiasmado por el futuro, si logras que lo vea. Tienes esa capacidad, tienes ese poder. Es ilimitado, es extraordinario.
desde lo más alto de la organización hasta el último escalón. Todos tenemos este poder, y si lo utilizamos con sabiduría y no caemos en la tentación de usar ese poder de manera destructiva, sino de manera positiva para construir vida, para construir organizaciones y construir la mejor compañía que domina la industria, tenemos el poder para hacerlo. Tenemos el poder para influenciar los negocios, como ninguna otra compañía en el siglo XXI. Tenemos el poder colectivo para hacer cosas extraordinarias dentro de nuestro propio país y dentro de los muchos países en los que estamos por todo el mundo. ¿Qué alcance tan extraordinario tenemos? Hay que usarlo con sabiduría. El poder de la compañía, el poder del distribuidor, el poder individual. Nos pertenece, hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo constructivamente. Hay que usarlo para cambiarle la vida a la gente, para darle esperanza, para darle la oportunidad de salir de las sombras hacia el sol del futuro. Palabra clave. Esta es otra palabra clave para desarrollar liderazgo. Justo. Como reclutamos toda clase de personas en nuestras organizaciones, surgirán toda clase de disputas. Y tú tendrás que ser como líder en este año por venir, en estos 2 años por venir, al prepararte para el siglo entrante. Tendrás que ser justo. Sé que ser justo en ocasiones es una cuestión debatible. ¿Qué es lo justo? Te diré lo único que tienes que hacer. Haz tu mejor esfuerzo. Eso es lo único que podemos hacer por el momento. Hacer nuestro mejor esfuerzo. Cuando hago una presentación, después la reviso y digo, podría haber hecho una mejor presentación, pero probablemente no. La que di fue la mejor que pude dar en ese momento. Eso no significa que no pueda ser mejor en el futuro. Todos podemos aprender a afinar, a debatir el tema, incluso en nuestras mentes. Pregúntate, ¿qué sería mejor? ¿Qué sería más justo? Es una palabra clave para el futuro. Y esta es otra. Está listo a perdonar. Cuando alguien comete un error y está dispuesto a disculparse, tienes que estar dispuesto a perdonar. Pero eso es lo más importante, tienes que estar dispuesto a perdonarte para que no lleves las culpas a cuestas. Hace poco hablé un poco sobre el tema de aceptar el dolor, mas no la culpa. Si tomaste la mejor decisión que pudiste, algunas decisiones provocan dolor, de eso no hay duda. Como padres, al decidir por nuestros hijos, provocamos dolor. Pero tienes que aprender a hacer esto si hiciste tu mejor esfuerzo y tomaste la mejor decisión que podías tomar en el momento. Acepta el dolor, mas no la culpa. No puedes llevar la culpa a cuestas. Si la culpa se va acumulando, te hará caer de rodillas. La culpa acabará por dejarte vacío por dentro y no te quedará nada para compartir. Acepta el dolor. Sí, algunas decisiones son dolorosas, algunos arreglos son dolorosos, algunas de las cosas que tenemos que hacer son dolorosas, pero ya hemos aprendido a aceptar el dolor, mas no la culpa. Y de tu parte, debes tener la capacidad de disculparte cuando hayas cometido un error. Es uno de los grandes retos del liderazgo. Entre más avanzamos, entre más nos rodeamos de comodidad y éxito, a veces se vuelve más difícil disculparse en el momento adecuado. En el momento pensé que tenía razón. Resultó que no. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero ahora pensándolo bien, veo que no fue lo correcto. Cuando hablamos, utilicé las palabras inapropiadas. Perdón. Sé que a veces es difícil decirlo, pero el verdadero líder, entre más grande es, más fuerte es, más poderoso es, más entiende la magia de ser capaz de decir, cuando venga el caso, perdón. Esta es la magia del perdón. Puede iniciar una nueva relación, puede iniciar una nueva confianza entre 2 personas o algunas personas. Perdón. Es muy buena palabra para el año entrante. Esa es la siguiente, confianza. Confianza en el futuro. Confianza en que tenemos las respuestas para la gente. Confianza en los sistemas. Tenemos que confiar en nuestros países, en los países que representamos, donde sea que se está viendo este programa. A la fecha representamos ya más de 36 países. Tenemos que confiar en que todo saldrá bien. Tenemos que confiar en que los líderes de nuestro país harán su mejor esfuerzo, en que los sistemas que nos rodean harán su mejor esfuerzo, en que las escuelas harán su mejor esfuerzo, en que las instituciones de nuestro país harán su mejor esfuerzo. Pero esta es la última parte. Aprende a confiar en ti mismo.
Tienes que confiar en que serás capaz de ver. Tienes que confiar en que serás capaz de creer. Tienes que confiar en que serás capaz de comprender la oportunidad. Tienes que confiar en ti mismo, confiar en tus instintos, confiar en tu capacidad para soñar sueños que nunca habías soñado. Confía en ti mismo, en que eres capaz de guiar a tu familia de este año a 1998, 1999, al año 2000 y al siglo entrante. Confía en tus instintos para identificar los peligros que existen. Afina tus instintos para que veas los peligros, las cosas que no son buenas para tu familia, para tu organización, para tus clientes. Identifícalo. Es algo que puedes desarrollar. Es poderoso. Esa es la siguiente parte. Confía en tu fe. Fe para creer en el futuro. Fe para creer en ti. Fe en que puedes convertir tus sueños en realidad, al igual que los de quienes te rodean. Confianza. Fe. Esta es la siguiente. Visión. El viejo profeta dijo, sin la visión perecemos. No hay futuro, no hay esperanza. No existe un mundo mejor sin la visión. Pero es posible ver cosas que aún no existen. Es posible ver una organización que aún no ha sido construida. Mark vio el club del chairman mucho antes de que fuera realidad. Vio el equipo del presidente mucho antes de que calificara la primera persona. Vio el equipo millonario antes de que esos primeros distribuidores formaran parte del equipo millonario. Él lo vio, él lo vio. Quiero que tú y yo afinemos nuestra capacidad para tener esa clase de fe en el futuro, esa clase de mirada, esa clase de visión. Es increíble lo que puedes adquirir y lo que puedes lograr si tienes esa clase de visión. Te diré lo que puede hacer la fe. 1, ver las cosas como son. Hay que aceptar la realidad. Las cosas son como son, pero la fe también puede hacer mucho. Ver las cosas mejores de lo que son. Ver tu vida mejor de lo que es. Ver tu situación mejor de lo que es. Quizá para algunos de ustedes las cosas andan bastante mal. Son épocas difíciles, duras. Ni modo. Te pido que seas capaz de ver la situación claramente y decir, sí, estoy en una situación difícil, pero no tienes por qué permitir que ese sea el final de la historia, porque la historia va más allá de la situación. Puedes tener una visión más allá de lo que es evidente, la capacidad para ver cosas que aún no existen y de verte mejor de lo que eres. Tenemos que hacerlo para ayudar a nuestros niños, verlos como son y verlos mejor de lo que son. Ese es el tercer paso de la fe. Ve, haz que las cosas mejoren. Nada de valor sucede a menos que alguien actúe. Las ciudades no se construyen, los hospitales no existen, la organización nunca se forma. La fortuna no existe a menos que alguien agregue el trabajo a la fe y diga, lo haré. Y eso es posible para todos nosotros. Todos podemos hacerlo. Quiero que ese sea tu caso. Diré un par más y luego acabaré por esta vez. La siguiente es familia. Te pido que evalúes lo sucedido en este año 1997 y que hagas un mejor desarrollo para 1998, no solo de tu negocio, sino que te esfuerces más por equilibrar tu vida y eso te dará satisfacción y alegría para que el año próximo, en esta temporada, mires hacia atrás y digas, recuerda lo que dijo Jim Rohn. 1997 es un buen momento para ver 1998 y preguntarte, ¿cómo puedes equilibrar adecuadamente tu vida? No quieres dedicarle demasiado tiempo a las cosas que no cuentan. No quieres dedicarle poco tiempo a las cosas que cuentan, ya sea tu negocio o tu familia. Hagamos una buena evaluación al final de esta temporada. Agradezcamos lo que tenemos, pero preguntémonos cómo podemos darle un mejor equilibrio a nuestras vidas en 1998, porque de eso se trata. Hace unos meses, Leslie y yo dimos una sesión de capacitación en Toronto y el público nos hizo algunas preguntas. Más de una persona preguntó, ¿cómo equilibrar la vida con la carrera? Madre, ser padre, familia, llegar al equipo del presidente. ¿Cómo haces que funcione si trabajas por todo el mundo? Quiero tranquilizarte. Es posible.
Si te esfuerzas, es posible. Te prometo que puedes desarrollar esas aptitudes para equilibrar tu vida y administrar una empresa tan grande como la quieras. Si tu empresa será modesta, no importa. Pero si será más grande, yo te digo que sí se puede. Puedes hacer negocios fuera de tu país, puedes hacer negocios fuera de donde estás ahora y puedes equilibrar tu vida. Ir al cine, ir a las obras de teatro y los conciertos. Te digo que es posible afinar tu tiempo al grado de poder incluir todo lo que debe ser incluido. El aspecto espiritual, el aspecto de la salud, el aspecto cultural, el aspecto familiar. Todo eso es posible si te tomas el tiempo para hacerlo. Busca la fuerza en tu interior. Busca el método en el exterior. Acepta la influencia de los demás. Acepta los consejos sabios. Déjate influenciar por quienes saben de lo que están hablando, por quienes ya han pasado por esto, y dedícate a estudiar tu vida, tu oportunidad y tu futuro. Estos últimos años han sido un reto para mí, trabajando con ustedes y con Mark Hughes por todo el mundo, pero ahora acepto más el reto. Deberías ver mi calendario. Si lo vieras, dirías, es imposible. ¿Cómo ir a tantas ciudades en tantos países? Pero te prometo que sí puedo. Me mantendré saludable, me mantendré vital, estaré preparado, seré mejor que antes. Espero que algunas de las ideas que compartí de todo corazón de mi experiencia sean de valor al cerrar este año y prepararte para el siguiente. Me haces un gran honor al permitirme ayudarte con mi experiencia y mis ideas en mis viajes por todo el mundo. Nadie podría estar más feliz de lo que estoy en este momento, por la oportunidad, el reto a futuro y la posibilidad de trabajar con ustedes, de caminar juntos por la calle, de ver a la gente, realizar sus reuniones, dar la capacitación e intentar inspirar a los que nos rodean. Gracias por darme esta oportunidad de invertir mi vida en la tuya. Espero verte el año próximo. Dios te bendiga. Adiós.